como lo hemos venido anticipando, el presidente Iván Duque a esta hora acá en la FM. Presidente, gracias por darnos una primera entrevista del año en radio aquí en la FM. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un gran saludo para usted, sus compañeros de toda la mesa de trabajo de la FM y un saludo también muy especial para toda la audiencia. Presidente, ¿cómo se siente arrancando el año, hoy 3 de enero? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente de energía frente a lo que se viene? Siempre con energía, con determinación. Queremos que este año sea un año maravilloso para nuestro país, que siga la economía creciendo, que sigamos recuperando empleo, que sigamos posicionándonos como un país centro de la inversión en América Latina y el Caribe, liderando la transición energética, la cuarta revolución industrial en la región y sobre todo generando bienestar para los más vulnerables. Así que empezamos el año con mucha energía y mucha determinación para seguir trabajando por estos propósitos. Cuando se estaba comiendo las uvas el 31 de diciembre, como todos los colombianos en medio de nuestros agüeros, ¿cuál es ese top 3 de deseos que usted dijo en lo personal, en el corazón, desde el alma, que diga, ojalá se dé esto y se dé esto? Pues mire, Luis Carlos, así como lo hice en el 21 dije vacunación masiva, reactivación segura y protección de los más vulnerables. Para este 2022 sigue estando presente crecimiento de nuestra economía, sigue estando presente que sigamos consolidando la inmunidad colectiva en el país y lo más importante, Luis Carlos, que sigamos protegiendo a quienes más lo necesitan. Esos son mi top 3 de las uvas. Y obviamente, si usted me pregunta 4, 5, 6, le diría que la entrega de todas las vías que tenemos pendientes para este año, 15 vías de cuarta generación. Sexto, seguir entregando todas las obras de la transición energética que está adelantando Colombia. Y séptimo, que además es muy importante, seguir haciendo de Colombia un país de propietarios y que este año también nos permita tener otro récord de venta de vivienda de interés social en Colombia. Así voy llevando cada uno de estos objetivos y por supuesto que este año 2022 también sigamos asentándole golpes contundentes a las disidencias, a los grupos armados ilegales para poder desmantelar todos esos grupos. Presidente, cuando se hace la lista de lo que se logró el año pasado, no son temas menores. Crecimientos económicos históricos, bajos números de desempleo, golpes a las disidencias, al narcotráfico, al terrorismo y por supuesto un alto índice de vacunación que le tengo que decir desde cuando a nosotros nos decían es que al final del año vamos a tener más del 70%, cualquiera de nosotros decía eso es imposible en un país como Colombia. ¿Por qué a pesar de todo esto, presidente, se siente el ambiente pesado y se siente el ambiente pesado para usted y para su gobierno? Bueno, usted sabe que este es un país que siempre ha gozado de mucha polémica y sobre todo en año electoral aún más, pero yo creo que el balance con el que terminamos el año 2021 es bueno. Yo como lo digo, cuando hay encuestas buenas se trabaja en triple, cuando hay encuestas malas se trabaja en triple. La gran mayoría de las encuestas nacionales a finales del año pasado nos ubicaron en un nivel de favorabilidad muy similar al que tuvimos en la primera vuelta del año 2018. Entonces seguimos trabajando, Luis Carlos. Yo lo que quiero es seguir cumpliendo objetivos. Y mire las cosas como son. Colombia terminó el año 2021 entre los 10 principales países del mundo en manejo de la pandemia, según el índice de Bloomberg. Colombia apareció rankeado como número 1 en el país que más se ha reactivado con respecto a la época prepandémica, según el Economist, que no propiamente son medios que han sido medios favorables a mi gestión. Y fuera de eso, lo que nosotros vemos es que logramos la matrícula gratis, logramos el aumento del salario en términos reales más importante en 50 años, entregamos muchísimos kilómetros de carretera, prácticamente marcando un nuevo récord, entregamos 4 vías de cuarta generación, entregamos el cruce de la cordillera central, mayores ventas históricas de vivienda, mayores exportaciones históricas registradas por Colombia, consolidamos en 4 años la menor tasa de homicidios de casi 4 décadas. Entonces seguimos trabajando intensamente y yo creo que ese tiene que ser el derrotero también para este año, seguir trabajando, buscando objetivos y no dejarse distraer por ninguno de esos temas de polémica coyuntural. La oposición ha sido mucho más efectiva que el gobierno llevando su mensaje en los medios y en las redes sociales.
Yo no creo, Luis Carlos, yo siempre he creído que cuando la oposición es constructiva, ayuda, motiva, fortalece la democracia, pero también cuando la oposición empieza a basarse en mentiras, en ataques personales, en deslegitimar, pues la gente no es tonta, la gente se da cuenta los hechos. Los hechos. Yo recuerdo que el año pasado mucha gente salió a decir que no había contratos de vacunas, que no había vacunas, que no hablaban inglés, poco de cosas, y fíjense los resultados. Otra gente decía que no se iba a lograr nunca la educación universitaria gratuita, pública, con los estratos 1, 2 y 3. Ahí nosotros cumplimos esa promesa de campaña. Lo mismo que hicimos con el salario de 1.000.000 de pesos, lo hemos hecho con muchísimos temas, y es adelante y no dejarse distraer por los que quieren sembrar el odio, por los que quieren fracturar a la sociedad. Y yo creo que en ese sentido también el pueblo colombiano hoy puede empezar un nuevo año, claro, con todas las precauciones porque la pandemia no ha terminado, claro, con todas las precauciones porque seguimos viendo nuevas variables, claro, porque seguirán apareciendo picos mientras la pandemia esté presente, pero lo estamos haciendo con una mejor preparación y con una convicción de que Colombia va para adelante, que Colombia nada la detiene. Y yo creo que ese es el ejemplo que le está dando a nuestro país al mundo. Hoy Colombia es un referente de reactivación, es un referente en gestión de la pandemia y sobre todo es un referente en una política social que se ha logrado dentro de una economía de mercado sin caer en las garras de la demagogia y el populismo. Presidente, los últimos años de los gobiernos son muy difíciles, llevan el sol a las espaldas, la gente está hablando de la política, de los candidatos y demás. ¿Qué va a hacer usted este último año? ¿Qué se va a dedicar para sacar adelante su legado y no dejarse eclipsar por ese sol electoral que se viene de frente? Luis Carlos, empecemos por las cosas más concretas, las cosas más dicientes. Uno, ya nuestro país cerró el año 2021 con una de las economías que más creció en el mundo, el año 2020 con una de las economías que menos decreció en el mundo. Entonces nuestro objetivo este año es que la economía colombiana crezca por encima del 5 o 6%. Lo segundo es que nosotros logremos ya la mayor aceleración del plan de vacunación, y lo digo porque vacunas es lo que hay. La gente le bajó mucho el ritmo después del 15 de diciembre, volvió a subir ya la última semana, quizás ya por el temor de Omicron, pero hay vacunas de sobra. Necesitamos que la ciudadanía cumpla poniendo los brazos, que avancemos con la dosis de refuerzo, porque eso nos blinda y nos ayuda a la reactivación. Pero yo le diría 3 cosas que son muy importantes, Carlos. Vamos a entregar 15 días de cuarta generación en estos 8 meses del año. Y esos días de cuarta generación significan que nosotros vamos a dar la mayor entrega de obras de infraestructura a nuestro país. Segundo, y es muy importante, en este semestre vamos a ver las mayores obras de transición energética en nuestro país. Estamos hablando de más de 15 granjas solares, estamos hablando de más de 4 parques eólicos, y estamos hablando de los primeros electrolizadores para estar produciendo hidrógeno en Colombia. Eso va a ser fundamental. Y mi insistencia siempre, los más vulnerables, que los programas sociales de Colombia nos permitan seguir reactivando, pero sobre todo recuperar lo que se perdió en niveles de pobreza o de derrota de la pobreza prepandémicos, y lo vamos a lograr de aquí al mes de agosto. ¿Esto cómo se hace? Ingreso solidario, evolución del IVA, adulto mayor, profundización de los programas como Jóvenes en Acción, que lo hemos cuadruplicado. Y una cosa, Luis Carlos, que yo quiero decírsela con esta claridad porque usted es experto en los números de nuestra economía. Cuando uno mira los últimos 20 años en Colombia, todos los giros sociales que se han hecho, de los últimos 20 años, que son desde que existen giros sociales en Colombia, más del 50% de esos giros han ocurrido en nuestro gobierno, lo que nos deja a nosotros con el legado de ser el gobierno que más inversión social y en equidad haya adelantado en la historia de nuestro país. Señor presidente, con los buenos días, le saluda William Calderón. William, un saludo especial para usted. Muchas gracias, señor presidente. El momento de los balances, decisiones que ha tenido que tomar en medio de grandes dificultades que ha tenido el país, el paro nacional, bueno, la pandemia, unos hechos sobrevinientes que le han cambiado un tanto la agenda al gobierno nacional. En todo este periodo, señor presidente, ¿cuál es la decisión más difícil que ha tenido que tomar? William,
yo creo que sin lugar a dudas la decisión más difícil que he tenido que tomar yo y la más difícil que ha tenido que tomar cualquier presidente en la historia de nuestro país fue la decisión del aislamiento preventivo obligatorio. En 200 años de historia de Colombia nunca se había tenido que prácticamente decirle a toda la población que se encerrara en su casa para prevenir una enfermedad devastadora como el COVID-19. Y sobre todo con las implicaciones que tiene una decisión de esa naturaleza. Yo creo que esa es sin lugar a dudas la decisión más difícil. Yo todos los días le agradezco a Dios que pudimos tomarla siempre basado en la ciencia, saber los tiempos, la duración, la gradualidad de la reapertura y al mismo tiempo tener la capacidad de promover una política social para atender a los más vulnerables y dinamizar además crecimiento en Colombia. Pero sin lugar a dudas, esa es la decisión más difícil que yo he tenido que tomar y creo que es la decisión más difícil que ha asumido el presidente alguno en nuestro país. Con los buenos días, presidente. A propósito de eso que usted acaba de decir, del aislamiento, del encierro, ante esta nueva ola de contagios de Omicron y bueno, y este pico por el que estamos pasando, ¿eso está dentro del tapete o definitivamente no hay posibilidad de que vuelvan a tomar ese tipo de medidas? Pues yo creo, Nancy, primero que hay que analizar con la ciencia y con los indicadores científicos lo que estamos viendo. Estamos viendo quizás una ola muy contagiosa, porque Omicron lo que muestra es que la velocidad de contagio se acelera de manera exponencial. Hasta ahora la evidencia no nos ha mostrado ni mayor letalidad ni una tendencia a agotar la capacidad de respuesta del sistema hospitalario. ¿Por qué eso es importante? Porque una de las cosas que Colombia logró fue duplicar las unidades de cuidado intensivo, pasar de 5.400 a más de 13.000, y por otro lado, aumentar de manera exponencial la capacidad de pruebas. En la medida que hay un virus que se empieza a expandir exponencialmente, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Que muchísimas personas masivamente van a estar solicitando pruebas. Entonces, primera medida que estamos tomando, mantener la capacidad de hacer pruebas, tener la capacidad de, una vez procesadas, dar las instrucciones de aislamiento que se requieren por los días que hoy se aprecia según la evidencia científica que debe estar una persona aislada. Lo otro, proteger el sistema de salud, es decir, proteger que los médicos no se estén contagiando para enfrentar también esta embestida. Y por supuesto, que actividades económicas que también son importantes, por ejemplo, para la movilidad y la conectividad, que requieren de un talento humano especializado, tampoco pierden ese talento humano por unos días en caso de ser contagiados. Esas son medidas que en este momento se adelantan. ¿A qué nos vamos a exponer? Muy seguramente, perdón, Dati, muy seguramente nos vamos a exponer en las próximas semanas a que los casos sigan subiendo, como ha pasado en el mundo. Pero hoy lo que nosotros podemos decir con claridad es que nosotros dejamos de hacer aislamientos generalizados en todo el país desde prácticamente finales del mes de abril del año pasado, y nosotros hemos hecho intervenciones puntuales cuando hemos visto lugares donde hay algún tipo de agotamiento o afectación, si es que las circunstancias así lo ameritan. Pero nosotros logramos pasar por un tercer pico sin tener que volver a cerrar nuestro país, y hoy yo creo que podemos tener medidas más especializadas que son mucho más efectivas que los aislamientos generalizados. Esa es la tendencia que Colombia ha marcado, y lo digo además sobre la base de las recomendaciones que ha hecho el Comité Epidemiológico del Ministerio de Salud. Pero entonces se mantiene la presencialidad en las clases, los niños ya van a entrar al colegio y pues los papás están un poco preocupados de la presencialidad en medio de este pico. La presencialidad es un deber, Darcy, yo creo que es muy importante. Hoy tenemos que compaginar dos cosas. Por un lado, que en Colombia ya empezó el ciclo de vacunación de niños. Ya tenemos más de 3 millones de niños vacunados. Entonces, primer mensaje a los padres y a los niños: hay que llevar a los niños a vacunarse, y los padres también tienen que vacunarse. Nosotros empezamos el mes de diciembre del año pasado con niveles de vacunación de más de 320.000 vacunas por día, y después del 15 de diciembre empezó a caerse, la gente empezó a dejar de ir. Yo creo que hoy es un deber moral vacunarse. Es gratuita, es masiva y es segura. Es gratuita y es masiva y es segura para los niños,
Y hoy perfectamente los padres de familia pueden llevar a los niños a vacunarse para que también vayan retomando esa presencialidad. Y a todos como sociedad nos va a tocar estar siempre tomando precauciones, no solamente de tener la vacunación, la dosis de refuerzo, porque muchas personas, por ejemplo, criticaban el año pasado que la segunda dosis era una dosis que estaba demorada. Y nos dimos cuenta, con la evidencia científica, que hubo países que aplicaron las 2 dosis muy rápido, pasaron 6 meses desde la segunda dosis y terminó la gente volviendo a las unidades de cuidado intensivo. Era una de las decisiones basadas en la ciencia que tomó el Comité Epidemiológico, era separar la primera y la segunda un poco más, y empezamos a aplicar dosis de refuerzo desde el mes de noviembre para mayores de 50 años, después para mayores de 18 años, y hoy tenemos más de 3 millones de personas que ya han recibido la dosis de refuerzo. Conclusión, Darcy, hay que vacunarse, y la vacunación es fundamental para retomar vida productiva, pero también es fundamental para la presencialidad escolar de nuestros hijos. Presidente, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Estamos Doctor Juan, mi saludo viviendo muy especial para usted. Un feliz año. Muchas gracias, presidente. Igualmente, estamos viviendo un proceso electoral inédito en función de la cantidad de candidatos, las conformaciones de las coaliciones. Desde su perspectiva, ¿qué temores le asaltan frente a la transición y la sucesión presidencial? Doctor Juan, una de las cosas en las que yo siempre creo, la política no se puede manejar con miedos, ni se puede manejar con temores. Uno lo que tiene es que ejercer la política es con convicciones y con claridad. Yo creo que lo más importante que Colombia debe tener en cuenta en este año que empieza es que Colombia no puede caer en las garras del socialismo del siglo XXI, en las garras de la demagogia y en las garras del populismo, porque ya sabemos esa historia dónde termina. El que quiera conocer dónde termina, basta con que mire hacia Venezuela. Todos esos discursos que empleaba Hugo Chávez hace 20 años, de la Venezuela humana, de la Venezuela que iba a acabar las brechas entre ricos y pobres, acabó fue en expropiaciones, acabó en la destrucción de las instituciones independientes, en el aniquilamiento de la democracia y, por supuesto, en el empobrecimiento de toda la población. Hoy nosotros nos hemos dado cuenta que en América Latina hay muchos gobiernos que hoy están hablando de educación universitaria gratuita para la gran mayoría de la población, pero lo hacen atacando la iniciativa privada. Colombia ha logrado la educación universitaria pública, técnica y tecnológica gratuita para estatus 1, 2 y 3, defendiendo una economía de mercado. Colombia ha logrado el mayor aumento real del salario mínimo en 50 años dentro de una economía de mercado. Colombia ha logrado una red de protección social con una renta básica de emergencia protegiendo la economía de mercado. Luego Colombia hoy le demuestra a América Latina y al mundo que se pueden hacer grandes reformas sociales sin atacar la economía de mercado, sin atacar la iniciativa privada, y yo creo que una vez más Colombia en el año 2022 va a mostrar que en América Latina es un país que no se ha dejado llevar por ese discurso divisorio, por ese discurso destructivo, y que va a perdurar ese apego por la institucionalidad, por la democracia, por supuesto en un proceso electoral transparente, pero Colombia una vez más le dirá que no a esas soluciones del socialismo del siglo XXI. Señor presidente, ha venido hablando usted en esta conversación de lo que considera son los grandes logros de su gobierno, pero vale la pena también hablar de lo que considere usted que se le va a quedar entre el tintero, es decir, ¿cuál va a ser la gran deuda de sus propuestas de gobierno que no va a poder cumplir en estos 7 meses que le quedan? Mire, William, buena pregunta que usted me la haga. Cuando yo aspiré a la presidencia y ustedes me invitaron también a la FN, yo tenía mi folletico de las 203 propuestas. De esas 203 propuestas, hoy tenemos 190 que están ejecutadas o que están para ejecutarse de aquí a agosto del año entrante. Algunas cosas que nosotros propusimos, por ejemplo, yo le propuse a Colombia que el Congreso tuviera, que nadie estuviera en el Congreso más de 3 periodos por una respectiva Cámara. Eso lo presentamos al Congreso y no lo logramos sacar adelante. Nosotros también propusimos, por ejemplo,
una reforma política donde endureciéramos más condiciones y conductas en el ejercicio de la política. Desafortunadamente no logramos en este momento las mayorías, pero yo le puedo decir una cosa con tranquilidad. Yo tengo dos metas de aquí a agosto. Una, que nosotros tenemos que cerrar el gobierno con más del 85% del Plan Nacional de Desarrollo ejecutado, lo que nos convertiría en el gobierno que más ha ejecutado un plan de desarrollo. Y lo segundo, que lo he dicho ya en varios espacios y lo reitero hoy, yo voy a dejar una carta a los colombianos donde voy a ir una por las 203 propuestas que hice y que yo pueda mirar a los colombianos a los ojos y decirles la gran mayoría de estas 203 propuestas se ejecutaron. Inclusive en medio de la pandemia también nos ha permitido a nosotros acelerar estratégicamente muchos de estos puntos porque eran puntos de equidad y de justicia social. Y por eso esa palabra que tanto empleé a lo largo de mi primer año de gobierno y que fue tan incomprendida, la palabra equidad, será el gran legado que nosotros le vamos a dejar a Colombia. ¿Y qué es equidad? Las mayores ventas de vivienda de interés social, la universidad pública gratuita, dejar el mayor aumento real del salario mínimo, algo que por ejemplo no hemos hablado, William y Luis Carlos. Cerramos el año pasado con 50.000 títulos de propiedad entregados a los campesinos de Colombia, lo que nos convierte en el gobierno que más títulos de propiedad ha entregado en la historia de nuestro país, sobrepasando los 8 años anteriores a nuestro gobierno y los 8 años entre el 2002 y 2010. Entonces, esa tarea de equidad será para nosotros el gran derrotero y el gran norte en estos meses de gobierno que nos quedan. Presidente, se vienen también ya muy pronto las elecciones de Congreso. ¿Cómo garantizar la transparencia en esas elecciones? ¿Cómo combatir prácticas que han hecho tanto daño como la compra de votos, el exceso de dinero en efectivo? ¿Qué se puede hacer para que esta próxima elección de Congreso esté alejada de esas malas prácticas? Pues yo creo, doctor Juan, que es muy importante que los ciudadanos denuncien. Lo más importante, porque los ciudadanos ven todo lo que está pasando, que los ciudadanos denuncien. Yo siempre he sido una persona muy dura frente a los delitos contra el sufragio y yo creo que hoy más que nunca existen las herramientas para la denuncia ciudadana, eso es importante. Y lo segundo también es que las normas se han endurecido mucho. Mire, una norma que se volvió ya famosa porque la llaman la ley Edward, que fue la ley que promovió Edward Rodríguez para endurecer los delitos contra el sufragio y los delitos electorales. Hoy es una de las normas quizás más estrictas de toda América Latina y el Caribe que en niveles de transparencia en las campañas políticas. Si esa ley se cumple a cabalidad y se hace supervisión a cabalidad y se sanciona a cabalidad a quien pasa por encima de los preceptos allí contenidos, pues yo creo que estaremos dando un salto muy importante. Pero también quiero destacar algo que esperamos ver en esta elección. No solamente que ya con el nuevo código electoral que esperamos sea aprobado rápidamente por la Corte Constitucional, sino también por las modalidades de la nueva celebración, por la depuración del censo electoral, que me parece que ha sido algo importante hecho por el doctor Alex Vega y por la registraduría. Yo espero que tengamos unas elecciones que sean rápidas en el conteo y preconteo, que sean oportunas, es decir, que la gente conozca la información a primera mano de manera con celeridad. Y lo más importante, doctor Juan, que la transparencia sea algo que siga posicionando el sistema electoral colombiano. Y yo creo que lo vimos en la elección de los consejos municipales de juventud. En menos de 2 horas ya teníamos escrutados prácticamente o precontados todos los votos en todos los municipios de Colombia y ya se tenía claro cuál iba a ser la asignación de los 10.000 o más de 10.000 consejeros de juventud en todo el territorio nacional. Luego yo creo que también se ha hecho mucho para fortalecer el sistema electoral colombiano e insisto, denuncia ciudadana fundamental. Bueno, presidente, ayer leyendo la entrevista del Tiempo, el cuestionario que le hizo Yamid Amad, en la pregunta del próximo presidente, usted responde que será de extremo centro. ¿Y eso qué es? ¿Será del equipo Colombia? ¿Qué es el extremo centro para usted? Pues el extremo centro es lo que yo siempre he predicado. Yo siempre he hecho política de extremo centro.
Yo siempre he dicho que el extremo centro está en defender los equilibrios de una sociedad, porque un presidente gobierna para quienes votaron por él, pero sobre todo también para quienes no votaron por él, para ser un verdadero símbolo de unidad en el país. ¿Y cuáles son esos equilibrios? Defender la seguridad y al mismo tiempo defender los derechos humanos, defender el sector privado y la iniciativa privada, pero al mismo tiempo defender una sólida agenda de equidad y no dejarse ir por los extremismos, ni el socialismo del siglo XXI, ni los que también proponen la fractura de nuestra sociedad. Y yo creo que ahí es donde nosotros hace 4 años pues, logramos hacer una linda campaña presidencial que nos dio la votación más alta en la historia de nuestro país. Y yo de nuevo hago esa invitación a que sea el extremo centro lo que guíe el camino para que Colombia siga adelante. Presidente, ¿cómo termina el año su gobierno también y usted? ¿Cómo termina el año, coma, su gobierno, coma, usted, su relación con el presidente Álvaro Uribe, con el expresidente Uribe? ¿Cómo termina todo esto? Mi relación con él es muy buena porque es una relación de amigos, Luis Carlos. Yo lo aprecio, lo admiro, creo que es una persona que ha trabajado siempre con patriotismo por nuestro país. Yo puedo tener con él diferencias en algunos temas, pero inclusive en las diferencias las sabemos ventilar como la ventilan los amigos. Y a veces pueden ser marcadas, pero sabemos entender cuál es la forma y los propósitos de cada uno. Pero más allá de eso, en la parte humana, creo que es una persona extraordinaria, siempre le he tenido un inmenso cariño, además admiración por lo que hizo por nuestro país, y siempre creo que los colombianos, los que estén de acuerdo o en desacuerdo con él, siempre tendremos todos que agradecerle lo que le hizo a Colombia como servicio durante momentos muy difíciles y muy aciagos de nuestra historia reciente. Y yo realmente valoro en él ese sentido patriótico, por eso mi relación con él siempre es una relación de aprecio y es una relación fraterna. Presidente, la entrevista que muy buena, a decir verdad, que hizo don Yamid Amat en el diario El Tiempo y sus respuestas, analizándolas un poco. Usted habla de la traición. No es una palabra que le hayamos escuchado mucho, presidente. ¿Se refiere a alguien o a algo en especial? No, es que yo creo que la traición, entendida como la puñalada trapera a la que estamos expuestos todos los seres humanos, es una palabra que yo siempre he despreciado, porque la traición empieza en la cobardía y empieza también en muchos complejos que en la vida política, en la vida pública y en la vida personal muchas personas tienen que se acercan es buscando un provecho personal y después tratan de hacer daño. Por eso me pregunta, ¿cuál es la palabra que usted más detesta? Y la traición. Pero no solamente es la palabra, es el comportamiento humano hacia la traición. Y yo creo que uno debe tener claro, como lo diría en algún momento Churchill, que la traición no significa caer uno en el desprecio por los principios, todo lo contrario. Churchill decía, uno puede cambiar de partido por cuestiones de principios, pero no de principios por cuestiones de partido, que es aplicable a la política, pero es aplicable también a la vida personal. La traición como una actitud de enterrar en la puñalada a quien le ha dado a una persona generosidad, amistad, aprecio, siempre hay que despreciarlo. Presidente, ¿a usted le gusta mucho un fragmento adjudicado a Theodore Roosevelt, que es el del hombre en la arena? Que palabras más, palabras menos, da a entender que es una cosa muy diferente cuando uno la ve desde la tribuna a cuando se ven o como se ven las cosas cuando se está en la arena viviendo los sucesos, las realidades, los episodios, las dificultades. Hay mucho hombre en la tribuna que le tira al gobierno porque sí, sin tener en cuenta todo lo que realmente pasa en la administración. Eso siempre pasa, Luis Carlos. Fíjese que, primero, ese discurso que en efecto es un discurso que a mí me gusta. Yo tengo un fragmento enmarcado en mi oficina. Ese discurso lo pronunció Theodore Roosevelt, si no estoy mal, en París. Y fue un discurso que se hizo muy famoso, donde prácticamente él lo que dice es que cuando se está en la arena es cuando se entiende el verdadero sentido de la existencia. Es cuando uno se está jugando con sudor, con sangre, con lágrimas, el alcanzar un propósito en la vida.
y que hay personas que nunca están en la arena y que siempre están en la posición cómoda de no conocer ni la victoria ni la derrota, justamente porque, como él lo dice, quizás, y lo podemos adaptar al español, no se mojan. Y eso siempre pasa en la política y pasa también en muchas actividades. Y hay personas que se quedan solamente en el frío análisis de las circunstancias, pero nunca en la vida se han mojado ni se han metido en la arena. Y lo que él hace el llamado es que el hombre en la arena tiene una satisfacción, sea victorioso o sea derrotado, y es que en la arena es donde se entiende el verdadero propósito de la existencia. Por eso me parece que es una frase bonita, y sobre todo ahora que inclusive creo que hay una serie que están dando en uno de los canales de TOT que se llama el visitante americano, que cuenta la historia de Theodore Roosevelt después de que dejó la presidencia, cuando se fue al Amazonas con su hijo. Muchas de esas frases, muchas de esas cosas que marcaron su personalidad están presentes allí. Y él es un político que siempre dejó claro que era un hombre de la arena, de la batalla. Y la vida da muchas satisfacciones cuando uno está en la batalla por los principios y las convicciones. Pasando por momentos duros, pasando por momentos ingratos, pero los momentos duros siempre terminan pasando a un segundo plano cuando se tiene la satisfacción del deber cumplido y de haber estado en la batalla. Presidente, desde la arena usted ya ha dicho que a Colombia no le conviene nada reminiscente al socialismo del siglo XXI. ¿Qué le conviene más, la experiencia, la esperanza o el centro democrático? Yo creo que Colombia tiene que pensar es en equipo. Luis Carlos, este país tiene que lograr grandes propósitos en equipo. Es que nosotros debemos pasar de la idea de los triunfos individuales a construir equipo, a trabajar en equipo, y que seamos capaces de sumar entre todos para seguir manteniendo las cosas que en Colombia hoy nos hacen ver de manera sólida ante el mundo. Colombia es un país que ha sido respetuoso de la economía de mercado. Colombia es un país que ha sido respetuoso de la iniciativa privada y han logrado grandes progresos. Por eso esos discursos de la expropiación, de que le quiten la tierra al uno, de que le quiten la tierra al otro, o esos discursos que salen a decir que es que como este sector no me gusta, entonces apáguenlo y la apagan las primeras 24 horas cuando yo sea presidente, son discursos que también son, aparte de peligrosos, son ridículos, porque es que a nadie lo eligen para ser presidente y sentarse a hacer lo que se le dé la gana, sino a respetar la Constitución, la ley, a respetar las reglas también de una economía diversa, plural, que genera empleo y que genera dinamismo. Entonces, todos esos discursos que dicen mañana se acaba el petróleo, pasado mañana se acaba el carbón, al otro día se acaba la palma, después el azúcar, después, y empiezan a acabar la economía por capricho. Esos discursos no le convienen a Colombia. ¿Qué le conviene a Colombia? El discurso siempre de cualquier actividad productiva con la más alta responsabilidad ambiental. Un discurso que sea claro, afirmativo, protector de la propiedad privada, pero que también tenga la generosidad de buscarle acceso a la tierra a quien verdaderamente lo necesita. Fíjese, nosotros en este gobierno, en 3 años y 4 meses, hemos logrado entregar 50.000 títulos de propiedad. Los 8 años anteriores al gobierno nuestro, 37.000. Los 8 años anteriores, 27.000. Lo cual prácticamente nos lleva a que en este gobierno hemos entregado casi los mismos títulos de propiedad que en 16 años. Y eso se logra sin quitarle tierra a nadie, sin estar expropiando a nadie, sino llevando un discurso de equidad de la mano con la defensa de la iniciativa privada. Mucho cuidado con esos discursos que estamos viendo en América Latina de acabar con los fondos de pensiones, de acabar con el sistema de aseguramiento en salud, de acabar con los sistemas de concesiones viales. Son discursos que se vuelven muy populacheros para estar en este momento en la tribuna y ganarse los aplausos, pero después terminan espantando la inversión y generando grandes traumas. Colombia ha logrado muchos avances en lo social y lo ha hecho respetando la iniciativa privada, y ese es el llamado que yo le hago a los colombianos: defender lo que nosotros hemos construido y sobre todo que podamos ver un gran equipo de colaboradores, de personas que unan sus capacidades para que Colombia siga adelante. Presidente, sobre ese discurso, cuando uno ve el mapa de América Latina, siendo Chile el más reciente de los países que se voltea hacia ese populismo de izquierda en América Latina, donde están ya casi todos, se ve Colombia y Ecuador, pues recientemente por el presidente Lazo, como un oasis.
La pregunta va más hacia si lo de Chile, las protestas, la manipulación de las redes, esta campaña tan fuerte para que los jóvenes compren ese discurso del socialismo 21. Chile, que vivió una situación muy parecida como la nuestra, pero a decir verdad, gracias al manejo que le dio el gobierno y usted principalmente, no terminamos en una constituyente como terminó Chile, pero sí el peligro es inminente. ¿Cómo hacer para que Colombia no termine dando ese giro hacia la izquierda donde ya todos lo dieron y pareciera que Colombia, a pesar de todo lo que usted está diciendo y a pesar de que es cierto, se estuviera quedando sin la gasolina para poder ser todavía el país de mostrar y el diferente en América Latina? Pues es que empecemos por una cosa, Luis Carlos, de nuevo, mirar lo que ha hecho Colombia. Es que Colombia no ha sido un país que haya estado en extremos ideológicos. Colombia ha estado también ubicada en muchos momentos de su historia reciente en el centro. Y yo he sido un defensor del extremo centro. Porque es que cuando usted se da cuenta que en un gobierno como el gobierno nuestro hemos logrado educación universitaria pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3, que en un gobierno como el nuestro hemos logrado los mayores aumentos reales del salario mínimo en 50 años, que en un gobierno como el nuestro pasamos de 3 millones a 9 millones de hogares beneficiarios de subsidios del Estado, que pasamos de 126.000 a 546.000 jóvenes en acción, que hemos hecho la mayor inversión en vías terciarias, que hemos hecho las mayores ventas de vivienda de interés social en la historia de nuestro país, que hemos llevado además inversión en títulos de propiedad, en agricultura por contrato, a la mayor cantidad del territorio, y lo hemos hecho respetando una economía de mercado. Uno se da cuenta que podemos lograr indicadores sociales que inclusive muchos candidatos salen a promover en América Latina, pero lo hacen en un discurso enemistoso, fracturador de la sociedad. Nosotros no. Y por eso Colombia siempre ha estado inmune del populismo, es porque Colombia ha logrado progresos sociales considerables defendiendo la iniciativa privada. Pero presidente, ahora, déjeme, yo me le meto ahí. El tema no es solamente volver esto una discusión entre izquierda y derecha, Sí. sino la verdadera discusión es la demagogia, es el populismo, el que le está vendiendo a la gente pan para hoy y después en Cuba es hambre para mañana. Sí. ¿Y cómo evitarlo? Que es el trasfondo de su pregunta. Yo creo que hay que evitarlo argumentando, contraargumentando y sobre todo mostrando lo que Colombia ha sido capaz de lograr en lo social sin caer en el discurso de las expropiaciones, en el discurso de la destrucción empresarial y en el discurso del odio de clase. Pero, presidente, justamente me lo iba a meter ahí porque todo eso es cierto, pero pareciera que la gente no está copiando y en eso tiene mucho la culpa también algunos medios de comunicación, o hay que decirlo como es, la mayoría de los medios de comunicación que lo que están es pendientes es de clics y de periodistas que les gusta que les hagan clic y que les digan que sí, bien, bien, y lo que vende sobre todo para las nuevas generaciones es destruir, 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 y no importa, no importa, no importa, sin que la gente entienda que todo es un proceso, sin que la gente entienda que las cosas van avanzando de manera positiva, obviamente con bemoles, obviamente con lunares, obviamente con errores que hay que cambiar, pero pareciera que lo que vende presidente es destruir, destruir, destruir y que todo es una porquería. Ahí hay una responsabilidad que pareciera no la estuviéramos teniendo como sociedad. Pues yo creo, Luis Carlos, que eso nos lleva a una discusión quizás más profunda y más compleja, y es también la democracia hoy también termina siendo afectada por el ruido que generan muchas veces las redes. Cuando uno mira el mundo de Twitterlandia y uno mira el mundo de la realidad, uno encuentra diferencias. Primero, ¿cuántas realmente son las cuentas activas que tiene Twitterlandia en un país como Colombia y cuál es la realidad que hay en el territorio? Porque uno ve en las redes muchos discursos llenos de odio, de ponzoña, donde no importa la evidencia pasa a un segundo plano. Y yo creo que hay que saber discernir eso claramente en democracia, porque fíjense, Colombia logra en el año 2021 el mayor crecimiento económico en 115 años. Ahora, ¿eso qué significa? Que Colombia fue una de las economías que menos decreció en el año 2020 cuando la economía mundial entró en recesión, y una de las economías que más crece en el año 2021 hasta el punto de crecer más que en el año 2019.
eso muestra el talante de lo que Colombia es capaz de hacer. Pero si salen discursos también a tratar de inclusive cuestionar si eso es real o no es real, cuando la evidencia está, pues obviamente que eso también genera fracturas. Entonces yo creo que al final del día lo importante son los hechos, Luis Carlos. Y yo creo que defendiendo la libertad de prensa como en efecto la defiende, porque es un pilar de nuestra democracia, yo creo que la libertad de prensa también en el mundo de hoy está en el deber de mostrar la diferencia que tienen los medios serios que miran las cosas con evidencia versus los discursos ponzoñosos, irritadores, llenos de odio que están en el mundo de Twitterlandia para muchos. Y ahí yo creo que la gran responsabilidad que nosotros tenemos es saber ver lo que Colombia ha logrado, que nuestro país tenga la economía, una de las economías que más crece en el mundo, que estemos avanzando y estemos en el top 10 de los países en gestión de la pandemia, que estemos recuperando empleo prácticamente en niveles prepandémicos. Todo eso es una demostración de que Colombia es capaz de enfrentar inclusive una tormenta como ha sido el COVID-19 sin sacrificar sus principios de defender la iniciativa privada. La gran desgracia de los países que han caído en el socialismo del siglo XXI es el aniquilamiento de la capacidad productiva privada, y cuando eso le ocurre a una sociedad solamente viene debacle, crisis y destrucción. Por eso yo creo que Colombia una vez más seguirá demostrando que en este país se sigue avanzando en lo social, pero nosotros no estamos dispuestos a sacrificar la institucionalidad que con sus defectos y virtudes nos ha permitido a nosotros posicionarnos en el concierto internacional y en el concierto latinoamericano como un país que progresa. Sin embargo, todavía seguimos ocupando esas páginas, presidente, también por masacres, por muertes, por asesinatos de líderes sociales. A propósito de todo eso, Arauca, ¿qué sabe usted de lo que está pasando en este momento? Hay versiones de 15, 17 personas muertas en distintas masacres en el departamento. ¿Qué información oficial se tiene? Mire, Darcy, antes de entrar a Arauca, también muy buena su pregunta. Claro que nosotros seguimos teniendo enormes retos en materia de seguridad, pero también veamos lo que Colombia ha sido capaz de lograr. Si usted mira 18, 19, 20 y 21, esos 4 años, en esos 4 años Colombia logró consolidar la tasa de homicidios más baja en casi 40 años, la tasa de secuestros más baja desde que tenemos esos indicadores. Cerramos el año pasado con las mayores incautaciones de droga, desmantelamos puntilleros, caparros, pelusos, la cadena de mando del Clan del Golfo. Pero seguimos enfrentando otros criminales, seguimos enfrentando a la narcotalia, seguimos enfrentando al ELN. Y lo que ha pasado en Arauca es que hay unos territorios que han estado enfrentándose a esos grupos ahí en la frontera con Venezuela, donde los dos grupos han tenido protección y resguardo por parte del régimen de Nicolás Maduro. Ahora bien, ayer se adelantaron 2 consejos de seguridad, hoy tengo el primer consejo de seguridad con la cúpula, donde vamos a estar evaluando punto a punto cada lugar del territorio para que este año también sigamos avanzando con aumentos de pie de fuerza, con golpear estructuras. Y Arauca tristemente pues ha sido un departamento que por tener esa frontera porosa y al otro lado por permitirme el asentamiento a grupos armados ilegales que se estén generando confrontaciones. Pero claramente nosotros tenemos de manera decidida que en los próximos días no solamente sigamos reforzando la seguridad ya, sino que también este año sea un año de estocada final a muchos de estos grupos para que queden totalmente desmantelados y liberen realmente a la población de su acecho o de su presencia. Sí, señor presidente, pero ¿qué información le ha llegado a su despacho de manera oficial del balance de lo que están denunciando algunas autoridades civiles? ¿Qué podemos decir, presidente? En este momento entre disidencias y facciones del ELN. Nosotros en este momento tenemos un despliegue de fuerza que fue ordenado hace 2 días. Ayer se hizo también Consejo de Seguridad. Hemos estado en comunicación con el general Navarro, con el general Zapatero, con el ministro Molano, no solamente para que aumentemos en este momento la capacidad de supervisión, sino también el control y copamiento territorial por parte de la fuerza pública. Obviamente la situación compleja, William, es que muchos de estos enfrentamientos se dan prácticamente en el filo del borde de la frontera, ahí en el puro borde, y muchos de estos grupos se mueven de un lugar a otro, sobre todo incursionando el territorio venezolano. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque allá llevan una práctica no solamente de tolerancia, sino de protección activa
a estos grupos hace mucho tiempo y obviamente eso para nosotros es un reto. Hoy espero tener una información detallada sobre nuevos operativos que estamos desplegando y hoy, una vez culmine el Consejo de Seguridad que tendré con la cúpula del Ministro de Defensa, me referiré puntualmente a las acciones y a los resultados en el caso de Arauco. 7 de la mañana, 46 minutos. Señor presidente de la República, Iván Duque, muchas gracias por darnos unos minutos esta mañana en su primera entrevista radial del año aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. A usted, Luis Carlos, un saludo muy especial, a sus compañeros de la mesa y un saludo también muy afectuoso y un feliz año para toda la audiencia de la FM. Igual, presidente. 7:47. Esto es la FM, las noticias como son.